Bueno, hermanos, les saludo en el amor del Señor, primeramente agradecidos porque el Señor nos concede este momento para poder adorarle. Les invito a que podamos ver este culto y que nos gocemos como hermanos. Bueno, hermanos, les invito a orar para comenzar el culto del día de hoy. Señor Jesús, en esta hora, mi Dios amado, vamos agradecidos delante de tu presencia. Primeramente, Señor Jesús, agradecidos porque nos permite este momento para poder gozarnos como hermanos, para poder escuchar tus alabanzas, Señor, y escuchar tu palabra, mi Dios amado. Bendícenos, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran detrás de estas pantallas y ayúdanos, Señor, para que muy pronto podamos vernos, mi Dios amado. Gracias, Señor Jesús, por todo. Amén. Bueno, ahora vamos a leer el devocional del día de hoy, que se encuentra en Salmo 27, versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amén. Le damos la oportunidad al coro para gozarnos también. Les invito a que puedan cantar con nosotros. Hay un mundo feliz más allá, donde moran los santos en luz, tributando eterno honor al infinito y glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Cantaremos con gozo a Jesús, al Cordero que nos rescató. Con su sangre vertida en la cruz, los pecados del mundo quitó. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos darémoslo al triunfante y glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En Jesucristo, el Rey de paz, en hora de tempestad, haya la alma dulce solar, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos
hermano más pequeño de la iglesia. Aunque chiquitito, yo amo a Jesús. Aunque chiquitito, yo amo a Jesús. Aunque chiquitito, yo amo a Jesús. Él me dio la vida, me dio la vida, me dio la luz. Habiéndonos gozado con las alabanzas, les invito a que se sienten en sus hogares, que se pongan cómodos para escuchar el mensaje de nuestro pastor. Bendiciones, mis hermanos, que Dios nos pueda bendecir una semana más compartiendo y disfrutando este tiempo de adoración al nombre de nuestro Dios. Y esta semana continuamos trabajando el texto bíblico allí en la carta a Timoteo, que Pablo le escribió a Timoteo en algún momento difícil para animar, para alentar. Ya miramos la semana pasada todo el relato que Pablo hace para llamar la atención y el cuidado, que lo hace con cariño pero con firmeza hacia la vida de su hijo espiritual Timoteo. Y la semana pasada les dije, mire, voy a dejar las figuras, las tres ejemplos, las tres figuras que él coloca allí, ¿no es cierto? Las voy a dejar para trabajarlas la semana siguiente. Así es que hoy día vamos a mirarlas, cada una de ellas, porque de verdad son muy interesantes, nos dicen mucho a nuestra vida espiritual, a nuestra vida de discípulos de Cristo, y vamos a revisarlas en este momento. Así que volvemos al mismo texto, segunda de Timoteo, capítulo 2, vamos a mirar del versículo desde el 3 al 7, aunque vamos a revisar el contexto del pasaje. Y dice así la palabra del Señor: tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Mire qué interesante el texto, ahí los primeros versículos. La semana pasada mirábamos, ¿no es cierto?, de este joven Timoteo, que aparentemente tenía algunos temores, que aparentemente tenía que revisar algunas experiencias personales, y en ese contexto el Señor utiliza a Pablo para hablarle, para corregirlo, para animarlo, para renovar su fuerza, para indicarle de que a veces podemos pasar momentos difíciles. Sin embargo, como hijos del Señor, como discípulos de Cristo, tenemos que aprender a levantarnos, a retomar, a esforzarnos y a continuar adelante. Que la tarea del Evangelio no es para nada fácil, que nadie lo prometió así. Cuando hablamos de que es muy fácil, entonces significa que a lo mejor alguna parte del Evangelio, del trabajo de verdad del Evangelio de Cristo, de ser seguidores y ser discípulos, alguna parte a lo mejor no estamos realizando tan bien. Pablo va a explicarle a Timoteo, ¿no es cierto?, que para poder cumplir fielmente con el encargo que le acababa de hacer, tendría que sufrir penalidades, y que no era la tarea, era fácil. Cuando le dice: hijo mío, esfuérzate en la gracia de Cristo, lo que has oído de mí lo tienes que contar, sufre pues penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es decir, todo eso que le está diciendo, mira, le dice: te voy a contar que te tienes que esforzar, te voy a decir, ¿no es cierto?, que tienes que renovar tu fuerza, te debo decir que debes retener la palabra que te ha sido entregada, te debo decir que, ¿no es cierto?, que avives el don de Dios que hay en ti, porque lo tienes dormido, porque no estás haciendo la pega, porque no estás asumiendo el rol al cual el Señor te llamó. Entonces le dice: yo quiero decirte que algo, ponerte en antecedente de una situación, y es un antecedente que es para todos nosotros, lo que yo le estaba diciendo recién. Tenemos que saber que cuando nos animamos a militar en la vida, en los negocios del Rey de Reyes, cuando nos ponemos en la brecha contra Satanás, cuando nos animamos para ir y comenzar, ¿no es cierto?, nuestro caminar como hijos del Señor, si bien es cierto hay triunfo, si bien es cierto hay victoria, si bien es cierto sabemos que la victoria final aún ya fue ganada por Jesucristo, en esta lucha presente que tenemos, vamos a tener nosotros también
tiempos de adversidades, tiempos de penalidades, tiempos de sufrimiento, pero el Señor nos invita a que renovemos nuestra fuerza, porque de esas experiencias saldremos victoriosos y podremos terminar la carrera, el desafío que el Señor ha puesto por delante para nosotros. Si lo pensamos bien, esto no es algo nuevo, este encargo de Pablo a Timoteo, como nosotros pudiéramos pensar. El servicio fiel al Señor siempre ha sido costoso. El Antiguo Testamento es muy claro en esto. ¿Se acuerda del libro de Hebreos, capítulo 11, versículos del 36 al 39? Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, llamadas prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y a través de toda la historia, amados míos, de la iglesia, ¿no es cierto?, desde el primer siglo en adelante, el costo del discipulado ha seguido y seguirá siendo alto. Millones han sufrido por la causa de Cristo y muchos han entregado hasta sus vidas. Dicen las estadísticas que en el siglo XX, en todo el siglo XX, murieron más cristianos que en toda la historia anterior, que en toda la historia de los primeros 19 siglos del cristianismo. En el siglo XX murieron más cristianos, ¿no es cierto?, en la historia de nuestra fe. No es fácil ser un seguidor de Cristo. Pero pastor, nosotros acá en esta ciudad no tenemos problemas, gracias a Dios. Nosotros no tenemos persecuciones, nadie nos azota, nadie... Y entonces de verdad es que hay algo que usted no ha entendido. Porque es verdad que a lo mejor no nos va la vida en alguna situación. O tal vez al revés, porque ha sido tan fácil, nos ha resultado fácil llevar a veces un evangelio medio superficial, medio superfluo, sin mucho contenido y menos aún sin mucho sacrificio. Está bien, pastor, todo eso está bien, pero primero voy a hacer esto. Primero voy a dedicarme a mis cosas, primero voy a ver mis tiempos, primero está mi presupuesto, primero están mis ganas, primero están mis sueños, primero están mis desafíos, primero está mi familia, primero está mi trabajo, primero está todo lo demás. Aún mis propias limitaciones, pastor, no me pida que dirija un culto, yo no sé dirigirlo, a mí me cuesta esto de la tecnología. Pastor, no me pida que visite a alguien, pastor, yo no tengo tiempo para andar haciendo eso, es que me da miedo la pandemia. En fin, tantas excusas que tenemos por delante, olvidando ser seguidores de Cristo. Y sin querer asumir el costo verdadero que implica este llamado del Señor. Pero veamos qué nos cuenta el texto sagrado, desde el versículo 3 para adelante. La primera figura que aparece allí es la del soldado. Estas tres alegorías, dice, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y el 4 dice, y ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Pablo vuelve a describir al cristiano como un soldado. Ya en otras ocasiones y en otros relatos de los textos lo habíamos visto, usando la misma metáfora militar para poder enseñarnos algunas ideas y principios propios del Evangelio y del cristianismo. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 7, en Filipenses 2, 25, en 1 Timoteo 1, 18, en Filemón 1, 2, en todos estos pasajes que acabo de mencionar, no voy a leer en esta ocasión, nos habla o nos enseña acerca de esta figura de los soldados o de la figura militar. Después de años tal vez, no lo sabemos, pero tal vez después de años de encarcelamiento había tenido ocasión de observar y mirar y aprender de muchos soldados y ver lo que ellos habían vivido. Pablo veía la vida cristiana como una lucha espiritual para los que habían de estar preparados. El texto de Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20, donde nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, ¿no es cierto? Y tenemos que tomar toda la armadura
del Señor es interesante porque el texto de Efesios 6 tiene una doble connotación respecto de lo que estamos mirando ahora. Tiene la idea de la lucha como de la lucha cuerpo a cuerpo, que era práctica un deporte en los tiempos griegos, ¿no es cierto? Que era un deporte, pero también se conformaba, tenía que ver con la experiencia del combate y de la vida militar. Una lucha que empieza en el mismo momento en que tú y yo nos hemos convertido, o incluso tal vez antes, y que dura hasta el mismo momento en que iremos a la presencia de Cristo nuestro Señor. No obstante, no se trata de una guerra física, como usted muy bien lo sabe, como algunos equivocadamente lo entendieron inclusive en el pasado, sino que de una guerra espiritual, donde las armas que debemos utilizar y las fortalezas que tenemos que derribar claramente no son materiales. En el pasado particularmente se ha utilizado el concepto de la fuerza y de la guerra, ¿no es cierto?, como en el tiempo de las cruzadas y como las matanzas de aquellos que pensaban distinto a nosotros o que esgrimían la doctrina de una manera diferente de lo que nosotros la comprendíamos. Como bautistas, los parientes, nuestros tatarabuelos, ¿no es cierto?, en la fe, como fueron los anabaptistas, los valdenses y otros grupos en antaño, ¿no es cierto?, en la historia del cristianismo, fueron perseguidos precisamente por los soldados y por las fuerzas militares de los gobiernos cristianos o de la fe cristiana de esos años. En 2 de Corintios capítulo 10 versículos 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento de la obediencia a Cristo. En esta ocasión lo que Pablo quiere enfatizar es que el cristiano tiene que estar dispuesto a participar de las dificultades que importa o que comporta, ¿no es cierto?, el Evangelio. Sufre pues como buen soldado de Jesucristo. Está asumiendo que la experiencia de ser soldados de Cristo va incorporado un proceso de dolor, de sufrimiento, de trabajo y de esfuerzo. El sufrimiento, los peligros, las heridas, los golpes, las batallas son el tipo de cosas que puede esperar mientras el soldado está en el frente de batalla. Y es exactamente lo que tú y yo tenemos que esperar. No vamos al frente de batalla, ¿no es cierto?, en una tarde de picnic, en un tiempo de paseo. Vamos al frente de batalla y sabemos que en ese frente de batalla, ¿no es cierto?, lucharemos y tendremos situaciones difíciles y complejas y que posiblemente podamos salir heridos de esas experiencias, que será difícil, que será cruento y que será angustiante. En esa condición dice: tú pues, al igual que el soldado que va a la batalla sabiendo que tendrá que sufrir penalidades, tú también, cuando te enfrentas a las adversidades, ¿no es cierto?, de Satanás y sus huestes contra nosotros, también sufrirás penalidades de la misma manera que un soldado. El cristiano se encuentra inmerso en un conflicto espiritual por causa de su fe y debe saber dar cuenta de ello en todo tiempo y en toda circunstancia. El Señor Jesucristo, aún nuestro Señor, lo dijo y habló sobre esto en Juan capítulo 15 versos del 18 al 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de las palabras que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El Señor nos advierte ahí en el Evangelio de Juan, ¿no es cierto?, a nosotros también en el día de hoy, que si a Él lo persiguieron y si a Él lo aborrecieron, es normal que a nosotros, sus seguidores y aquellos que nos declaramos hijos del Señor, también nos ocurra. Luego también el pasaje añade otra característica de un buen soldado, el texto de Timoteo. Dice: sufrirás penalidades, y luego agrega, pero que debemos aprender a agradar, ¿no es cierto?, a quien nos llamó a ser parte de este ejército. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar
al que lo tomó por soldado. Cristo es nuestro capitán, Cristo es nuestro general de nuestra salvación. Nos ha reclutado, nos ha llamado y nuestro deseo debe ser agradarle única y exclusivamente a Él. No podemos pensar en agradar a otros, amados hermanos, ni siquiera a nosotros mismos. Pablo le está hablando con tanta fuerza a través de esta metáfora a Timoteo. Le está diciendo, mi querido hijo mío, te demando que te preocupes de tus dones, te demando que te levantes del cansancio que tienes, de tu debilidad de fe. Te invito a que te esfuerces, dice, en la gracia del Señor Jesucristo. Pero te aviso que el ejercicio de tus dones, que tomar y asumir el rol que te pertenece en medio de la congregación. ¿Se acuerdan cuando dice, mira que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, etcétera, etcétera? Lo que le demanda a Timoteo, que tenga una conducta que sea ejemplo al mayor y al menor de la congregación y en el lugar donde está, para cumplir el propósito que Dios ha demandado de su vida. Exactamente lo mismo pide el Señor de nosotros, y dice que como soldados de Cristo tenemos que preocuparnos de agradarle a Él y a nadie más que a Él. En la metáfora del soldado que le está enseñando Pablo a Timoteo, le está diciendo que tenga cuidado a quién está agradando. No agradas a Dios cuando no ejercitas tus dones. No agradas a Dios cuando te quedas sentado en tu flaqueza o te lamentas en tu debilidad. No agradas a Dios cuando no te esfuerzas y no eres valiente para comenzar y enfrentar cada nuevo día de la experiencia de la fe. Pablo sabe que no es fácil, pero nos demanda y le demanda a su hijo Timoteo, como nos demanda a nosotros, ¿no es cierto?, a que haya un esfuerzo. No podemos pensar en agradar a otros, ni siquiera a nosotros mismos, si no agradamos al Señor en primer lugar. Nuestro anhelo más grande, amados míos, tiene que ser la aprobación del Señor en aquellas cosas que hacemos. Por todo esto debe estar constantemente el soldado de Jesús preparado para recibir nuevas órdenes y ponerse en marcha si el Señor así lo requiere de cada uno de nosotros. ¿Estás listo si el Señor te demanda? Ni pensar, ¿no? Señor, lo que tú quieras, pero no se te ocurra llamarme a ser misionero a esta edad de mi vida. Tengo una vida formada, tengo un trabajo. ¿Cómo se te ocurre, Señor, me va a llamar a ser misionero? Señor, mira, lo que tú quieras, pero los sábados los tengo ocupados. No, Señor, imagínate ir a abrir obras, ir a hacer todo el día ocupado en tus caminos. No, Señor, yo te obedezco, pero ¿te imaginas? ¿Te imaginas? No, Señor, yo no puedo. Que vayan otros, que vaya el pastor. ¿No? No, mi hermano. Las órdenes son para todos nosotros. El llamado del Señor es permanente en nuestra vida. Y también es para tu vida. El Señor te está llamando y te está demandando que te conviertas en un discípulo que responde al llamado de Cristo a su vida. ¿Sí? No importa cuáles sean las nuevas órdenes. Todo esto implica que el cristiano, ¿no es cierto?, al igual que un soldado de Cristo, tiene que estar listo para ir también al frente de batalla. No podemos ser soldados de mediodía o de algunos días. No somos reservistas. Hay una diferencia entre ser soldado activo y reservista. Y aquellos que han pasado aún por el servicio militar saben muy bien la diferencia. Los reservistas son llamados algunos días y le dice, venga, póngase militar y parezca militar durante este fin de semana, ¿sí? Y entonces van a campaña, vuelven a usar un fusil, practican algunas cosas y luego el día lunes vuelven a casa, a sus actividades normales. Aquí no ha pasado nada y vuelven a su quehacer, para tal vez luego la semana siguiente, el viernes en la tarde, irse al regimiento. No, mi amado hermano. En la fe de Cristo nosotros somos soldados activos, a tiempo completo. No es para ir a jugar al soldadito el fin de semana, con el respeto que me merecen los reservistas, por favor. Entiendo que es un proceso de preparación permanente.
pero nosotros somos soldados activos. Nosotros no estamos solo el fin de semana y el día lunes volvemos a nuestras actividades normales. Nosotros somos soldados de Cristo 24/7, 24 horas al día y 7 días a la semana. Usted no puede tener su atención dividida en esto, mi amado hermano. No tiene que pensar que hoy día sí y mañana no lo sé. Los negocios de la vida, ¿no es cierto?, no son para los hijos de Dios. Tenemos que aprender a hacer la diferencia. Veamos la segunda metáfora. La primera es la del soldado, y ya se la mencioné. A tiempo completo, va a sufrir penalidades y debemos estar preocupados de agradar al Señor nuestro Rey. La segunda figura es la de el soldado o la del atleta, y que dice luego, ¿no es cierto?, el versículo 5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La siguiente figura o la siguiente metáfora, ¿no es cierto?, proviene de las competencias atléticas de los Juegos griegos. Claramente era algo que estaba dentro del acervo cultural de Pablo. También en otras ocasiones había utilizado las ilustraciones, ¿no es cierto?, deportivas, como en 1 Corintios. Capítulo 9, versículo 24 al 27, cuando habla de la corona, ¿no es cierto? Ahora lo que se propone enfatizar, al menos creo yo, son dos aspectos. Por un lado, ¿no es cierto?, que demanda del atleta grandes esfuerzos. Y en segundo lugar, creo que lo que está hablándole Pablo a Timoteo es que tiene que ser perseverante. Y por otro, ¿no es cierto?, que solo recibirá la corona de atleta si compite o trabaja de acuerdo, por eso dice legítimamente, de acuerdo a las normas establecidas. No se puede acortar camino, no se puede, ¿no es cierto?, hacer las cosas a mi manera. No puedo doparme, ¿no es cierto?, para tomar un anabólico que me permita un mejor rendimiento. Hay que hacer la carrera legítimamente en el Evangelio y en la vida cristiana como discípulos del Señor. ¿No es cierto? En primer lugar, el atleta tiene que luchar hasta el final y no abandonar la carrera, no ser descalificado, no cansarse a mitad de camino. No estamos hablando de la experiencia de la salvación, por favor, mis hermanos. Estamos hablando del quehacer de la vida cristiana, del proceso de santidad que muchas veces abandonamos por debilidad, por flaqueza, y nos alejamos y preferimos irnos a alguna parte, ¿no es cierto?, para alejarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, el Señor hace un llamado. Sin embargo, el Señor hace una demanda de nuestras vidas. El Señor nos dice, no, mi amado. Él le está diciendo Pablo a Timoteo y también nos habla a nosotros en el día de hoy. Debes perseverar, debes correr la carrera completa. Esta no es una carrera de 100 metros de corto aliento, es una jornada larga, de largo aliento, y debes aprender a perseverar para llegar hasta el fin. Te cansarás, habrán días, momentos, instantes de fatiga alrededor de la carrera. Sin embargo, el Señor demanda que seas capaz de llegar hasta el final. No dejes, mi amado, no dejes que los hombres, no dejen que las situaciones del contexto, no dejes que tu debilidad espiritual te aleje de la carrera, sino por el contrario, como dice el texto sagrado, esfuérzate en el Señor para llegar al final de la meta prometida. El cristiano debe luchar durante toda su vida. Así pues, se requiere, amados míos, de dos características principales: perseverancia y determinación. Voy a seguir, voy a continuar. No voy a dejar que lo que está pasando a mi alrededor me haga decaer. Voy a llegar hasta el final de la jornada. No sabemos qué tipo de prueba o de qué carrera estaba hablándole, ¿no es cierto? O de qué lucha como atleta estaba hablando Pablo en el texto que estamos narrando. Ya tal vez tuviera la idea de los luchadores que tenían que vencer al adversario. Nosotros asociamos siempre con la carrera de correr, ¿no? Pero tal vez, como porque el signo del deporte griego era la lucha. Entonces probablemente se refería a eso. No se podía bajar los brazos para no ser descalificado. Había que luchar hasta el final. Como quiera que sea la figura, lo que nos está hablando en cualquier caso es de perseverancia, es de continuar adelante y llegar hasta el final. Más adelante, en esta misma carta, Pablo le dice a Timoteo, ¿no es cierto?,
has peleado la buena, o he peleado, hablando de sí mismo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Utiliza en el verso 4, en el capítulo 4, verso 7, utiliza la misma figura para decir, vamos, yo lo hice, tú también puedes hacerlo. Le recuerda, no debes pelear hasta el final. En todos estos casos podemos encontrar interesantes ilustraciones, creo yo, espirituales para nuestra propia vida. Independientemente de la prueba que haya sido, si era la carrera o la lucha, ¿no es cierto?, no importaba, implicaba entrenamiento, implicaba trabajo, implicaba desarrollo, indicaba progreso. Amados míos, a veces nosotros queremos ser deportistas porque nos queremos poner la camiseta bonita o el buzo con el logo, ¿no es cierto?, de la institución a la que vamos a representar. Nos queremos poner en la camiseta para sacarnos una buena foto, de pronto que hable muy bien de nosotros. Pero lo importante no es eso. Lo importante es el trabajo, lo importante es la perseverancia. Lo importante, ¿no es cierto?, es hacer las cosas bien en todo momento y hasta el final de los días. Interesante la experiencia, ¿sí? Amados míos, no nos gusta mucho entrenarnos, ¿no? Pastor, yo ya conozco muchas cosas, yo ya sé, he estado tantos años, yo sé la Biblia, no necesito estudio bíblico, pastor. No, yo ya sé, yo conozco, yo sé lo necesario. Mire, yo tengo la Biblia y me sé 2 versículos. Eso es suficiente. ¿Será suficiente? El entrenamiento siempre es necesario. A veces nos gusta tomar el atajo fácil, ¿no es cierto? Entonces nos gusta la efervescencia, nos gusta el espectáculo, nos gusta la cosa fácil. Pero mi amado, no es así. Para poder conseguir lo que quiero necesito trabajar con esfuerzo y dedicación, ¿no es cierto? Otra cosa que resalta es que no valía únicamente con llegar a la meta primero, como nos gustaría siempre hacerlo, sino que era hacerlo con legitimidad, cumpliendo con las normas establecidas. Aplicado esto, aplicado esto al ministerio del discípulo del Señor o del cristiano en general, implica mantener la obediencia a la palabra de Dios, porque de otro modo no recibiremos la corona. Obedientes a la palabra del Señor. Y viendo muchos que eran descalificados antes, ¿no es cierto?, porque no habían corrido con legitimidad, Pablo escribe y dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para así poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Ciertamente no lo escribe Pablo. ¿Sí? La carrera se corre con legitimidad. ¿Y qué hace ilegítima nuestra carrera? El pecado. ¿No es cierto? El peso de nuestra falta delante de Dios, de nuestra falta de intimidad, de nuestra falta de... queremos hablar de Cristo, pero no quiero ser devocionales acerca de Cristo. Queremos hablar del Señor, pero no quiero estar cerca del Señor. Queremos, ¿no es cierto?, nos gusta la efervescencia de armar, queremos hacer el evento acerca de Dios, pero no queremos gastar tiempo para estar en comunión con Dios. Martín Lutero decía, ¿no es cierto?, cuando tengo un día muy lleno de actividad, decía, el día de mañana lo tengo ocupado desde las 7 de la madrugada en adelante, tengo muchas cosas que hacer, por lo tanto me levantaré 2 horas antes para estar en oración. Ojalá fuéramos así, ¿no es cierto? Pastor, mañana tenemos mucho que hacer, tenemos una jornada, vamos a ir a predicar, quiero compartir el mensaje con mis vecinos, así que, pastor, no puedo ir a la oración. ¿Cómo se le ocurre? Yo estoy haciendo cosas por el Señor, ¿eh? Yo hago harto para el Señor, pero no me pida estar en comunión con el Señor. No tengo tiempo para eso. ¿Sí? ¿Por qué nos cuesta tanto, amados hermanos? ¿Por qué nos resulta difícil? ¿Por qué queremos correr ilegítimamente la carrera? Hay que hacerlo legítimamente a la manera del Señor. Déjeme avanzar un poco más. A lo mejor usted se identifica con el soldado que tiene que luchar y saber que vienen cosas difíciles y tiene que aprender a someterse a su general.
o tal vez con el atleta, ¿no es cierto? Y es necesario ser obedientes a la palabra y perseverar y hacerlo con legitimidad y correr esta carrera hasta el final sin decaernos y dejar a mitad del camino. Y a lo mejor usted está pasando un momento difícil y quiere abandonar y ya no quiere más. Quiere hacer un alto, no le gustaron las personas, no le gustó el sistema, no le gusta esto de estar poniendo un video cada semana porque usted necesita estar con la gente, por lo tanto prefiere tirar la toalla. No, mi hermano, perseverancia, continuar, eso es lo que Pablo le estaba diciendo a su hijo a Timoteo. Y la última, la del labrador, dice, versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. En una rápida sucesión o pasaje o caminar de metáfora, como las que ya hemos visto, ¿no es cierto? El apóstol pasa muy rápidamente de la figura del soldado y del atleta, ¿no es cierto?, a mirar un poco la vida del campo. Y hay que decir en este sentido que la vida de la mayor parte de los cristianos, ¿no es cierto?, se asemeja claramente más a la de un labrador que la de un atleta. Es verdad que siempre existen ocasiones especiales en la vida de cada cristiano en las que llegamos a ver cosas que nos producen una satisfacción especial, pero por lo general vivimos de una manera muy rutinaria nuestra fe y puede tener muy poco atractivo para nosotros. Por eso muchos de nosotros nos podemos identificar claramente con la ilustración del labrador. Vuelvo a decirla, el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Lo que Pablo quiere subrayar con esta metáfora es que el labrador tiene derecho a participar de los frutos, pero para ello primero hay que trabajar. La perseverancia en el trabajo duro tiene su premio y los frutos sirven de premio al que trabaja la tierra. Pablo le dijo algo parecido, dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Volvemos a la perseverancia. A veces nos aburrimos. Nunca veo frutos de mi trabajo. No vale la pena seguir. No voy a regar este árbol, no voy a sembrar la semilla, no voy a hacer mi función. ¿Para qué, pastor? La gente está dura en este tiempo, no, nadie se quiere convertir, nadie quiere escuchar la palabra, nadie quiere que llore por ello. No, pastor, yo no. No, pues mi hermano. El Señor no quiere eso de nosotros. El Señor lo que nos demanda de nosotros es que como el labrador trabajemos la tierra, preparemos la tierra. Mire, aprendí, ¿no es cierto? Una vez un hermano me dijo, hablando de un sembrado, me dice, pastor, lo que pasa es que lo que tengo que hacer es oxigenar la tierra para poder plantar una nueva planta en una nueva temporada. Y me daba tanta risa escucharlo, yo ya me imaginaba así como poniéndole tubos de oxígeno por entre medio. No sabía lo que era oxigenar, ¿qué le iba a echar airecito a la tierra? No sabía, yo ignorante absoluto de aquello. Y el hermano me dice, no, pues pastor, cuando metemos, ¿no es cierto?, la herramienta hasta el fondo y la removemos, la tierra la soltamos, así la tierra respira. Y cuando respira, ¿no es cierto?, nuevamente esta tierra está lista para ser trabajada. Y puedo plantar, y la dejamos allí, y hay que esperar, y todos los días hay que regar, y hay que estar mirando, hay que sacar las malezas, hay que estar atento que no se suba ningún insecto, hasta que comenzamos a ver que aparece el brote, y luego tenemos que cuidar ese brote, hasta que llega el tiempo, y aparece el fruto, y nos deleitamos en él. Nosotros quisiéramos en este mundo del día de hoy, en la sociedad que vivimos, que fuera todo instantáneo. Pastor, yo visité a mi amiga, le hablé del Señor y no aceptó a Cristo. Yo no me meto más, ella ya sabe, ya es responsable, ya le entregué el Evangelio. Fuera tan fácil, mi hermano. Fuera tan fácil. No es fácil. ¿Sabe el problema? ¿Por qué nuestras iglesias a veces están débiles y flaquean? Porque no nuestra función de labradores. No queremos. No nos interesa no queremos que sea todo rapidito. Y si no importa, ya se perdió nomás, no sirve. No es así, mi amado. No es así. Tenemos que trabajar la tierra. Tenemos que trabajar la tierra.
y esperar el tiempo de Dios para que esa semilla sembrada dé su fruto. Y estamos hablando de la buena semilla, no la que cae entre las espinas, no que la que cae entre las piedras, no la que cae en un lugar no indicado. No, la que cae en buena tierra. Esa dará su fruto a 30 y a 100 por uno, pero debemos esperar. No te canses de hacer el bien. No te canses de trabajar, mi amado hermano. No te canses de cumplir la misión del Evangelio. No, por favor. A su tiempo, a su tiempo, a su tiempo, el Dios dará el fruto. Para concluir, déjeme, por favor, decirle lo siguiente y permítame leer el mismo verso con que concluí la semana pasada. Versículo 7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. He revisado las 3 metáforas con que Pablo alienta la vida de su hijo espiritual Timoteo para que se esfuerce, para que avive el don que hay en él, para que no tenga en poco su juventud, para que no tenga temor de la experiencia de fe que está viviendo. 3 metáforas interesantes. Pablo exhorta a Timoteo a meditar y a reflexionar sobre las figuras que le acababa de enseñar. La suma de todas ellas le dará una visión completa del presente y del futuro, de él como cristiano y de nosotros también como seguidores de Cristo. En el presente, como soldados de Jesucristo, tendrá que sufrir penalidades y dedicarse enteramente a su Señor para así poder complacerlo en todo lo que el Señor o el general o el capitán de nuestras vidas nos mande. Como atleta deberá luchar legítimamente y como labrador tendrá que perseverar en el duro trabajo de la tierra. Si así lo hace, en el futuro verá que como soldado será probado por su Señor, como atleta recibirá la corona y como labrador podrá participar de los frutos de su trabajo. Son principios claramente espirituales para nosotros, que aunque se entienden con cierta facilidad, creo yo, ¿no es cierto?, no siempre los tenemos en cuenta cuando nos encontramos inmersos en medio de las pruebas del presente mundo y del tiempo en el que nosotros nos vivimos en el día de hoy, especialmente en estos 8 meses largos de pandemia en que nos encontramos. Es por ello que surge la necesidad, amada iglesia, de hacer un nuevo llamado a considerar la relación que existe entre este presente que vivimos y el futuro, ¿no es cierto?, que es producto del trabajo que nosotros hemos realizado. ¿Cuántas veces, amados míos, la dureza del combate, cuántas veces el agotamiento en la carrera o simplemente la lentitud con la que progresa nuestro trabajo nos desaniman y bajamos los brazos porque ya no queremos nada más? Con facilidad podemos pensar que esto nunca va a terminar, que siempre será lo mismo, que lo que hacemos no sirve para nada y no nos conduce a ninguna parte. Pablo sería el primero que podría pensar de esta manera. Al fin y al cabo había pasado toda su vida completamente entregado al Evangelio, luchando, trabajando, sufriendo para finalmente terminar en una cárcel romana y su cabeza fuera cortada para morir de esa forma. Además, cuando miraba hacia el futuro, veía un panorama realmente negro en el que se avecinaban tiempos peligrosos, dice en 2 Timoteo 3:1, en los que la gente no querría escuchar la sana doctrina, sino que preferirían las fábulas, nos dice en la misma carta a Timoteo. Suponemos que mientras estaba encarcelado a la espera de su ejecución, se preguntaría si había valido seguramente la pena por todo lo que había hecho y lo que había sufrido. Y el mismo Pablo nos explica la conclusión a la que él llega. Padezco esto, dice Pablo en 2 de Timoteo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y más adelante vuelve Pablo a decirle en la misma carta a Timoteo, parece animándolo con su propio ejemplo. Le dice, mira, amado hijo, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Como vemos, amada iglesia, la mirada de Pablo estaba puesta en el futuro y con independencia
de lo que le pudieran hacer a él en el presente, o de lo que ocurriera en el cristianismo, si pudiéramos llamar, o en la fe de la iglesia después de su partida. Él había terminado su carrera legítimamente y estaba a la corona, esperando la corona de gloria que le sería entregada y que estaba reservada. Y ahora, cuando le escribe a su hijo Timoteo, un siervo de Dios que se encontraba inmerso claramente en el fragor de la batalla, que estaba desalentado, que estaba sin fuerzas, que no estaba ejerciendo sus dones y que estaba en un momento difícil en el trabajo de una iglesia local en la que ni siquiera se le consideraba mucho, nadie lo consideraba, por eso le dice que nadie tenga en poco tu juventud. A este Timoteo, en esta condición, ¿no es cierto?, le dice, te invito a que tengas claro que hay una relación entre presente y futuro. Lo que tú hoy día estás pasando tendrá su recompensa. Esfuérzate en la gracia de Cristo, esfuérzate, pon en práctica tus dones, que nadie tenga en poco tu juventud, porque tú te debes al general, tú te debes al capitán, tú te debes al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores, al rey de reyes, porque tu carrera al final te dará la corona de victoria, porque verás los frutos y disfrutarás de ellos al final de la jornada. Pablo pide al Señor que ilumine la mente de Timoteo para que comprenda bien que la recompensa futura no depende de los resultados externos que la obra pueda producir, sino de nuestra actitud y fidelidad para hacerlo cada día de nuestras vidas. Los resultados dependen de la respuesta de otras personas, pero Dios nos pide cuentas por lo que nosotros haremos. ¿Le quedó claro? Los resultados dependen de la respuesta de otras personas, cuando entregamos el Evangelio, por cierto. Pero Dios no nos pedirá cuenta por la respuesta de las personas, sino por lo que nosotros hicimos. Timoteo y también todos nosotros debemos entender que la dedicación al Señor, que hacerlo legítimamente o legalmente y perseverar en el trabajo duro, será recompensado por el Señor nuestro Dios. Amado mío, no te canses de hacer el bien, no te canses de cumplir tu tarea. Escucha la voz solamente de nuestro Señor para llevar adelante tu tarea. Corre la carrera, quita el peso del pecado que pueda haber. Esto significa mantén tu relación con Cristo, vuélvete al Señor, ponte en sus manos, renueva tu fuerza. Tú puedes hacerlo. Hay una esperanza para ti, hay fruto de tu trabajo al final de la jornada. Se verán los frutos. Sigue con tu tarea, no te desanimes por nada del mundo, no bajes la guardia, querido mío, pelea hasta el final la batalla de la fe, no lo dejes, amado mío, persevera en la fe, no importa lo que los hombres hagan, no importa lo que las circunstancias te digan, no importa las situaciones que estén a tu alrededor, tú eres un hijo del Rey, persevera en la fe, obedece la voz del Maestro, permanece fiel en la fe de Cristo el Señor. No bajes los brazos y cuida tu sembrado. Cuida tu sembrado. Cuida lo que has puesto allí. Porque a su tiempo, Dios dará el crecimiento y el fruto. Y podrás disfrutar, ¿no es cierto?, de lo que esto significa. Un abrazo fraterno, amada iglesia. A continuar firmes, como soldados, como atletas y como labradores de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para cada uno. Nos encontramos la semana próxima en otro tiempo de meditación, de reflexión en la palabra de Dios. Bendiciones. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Tú has disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de tu amor.
Vamos a finalizar el culto orando. Le invito a que inclinen su rostro. Señor Jesús, en esta hora, mi Dios amado, le agradecemos por permitirnos este momento, Señor, de gozarnos como hermanos. Señor, le pedimos que nos cuide durante esta semana que se nos viene, que ayude a cada uno de mis hermanos y que nos proteja a cada uno de nosotros, mi Dios amado. Ayúdanos, Señor, y que podamos encontrarnos de nuevo, Señor. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús, amén. Despedimos el culto del día de hoy. Espero tengan una linda semana junto a su familia. Bendiciones.